¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Y bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción después de lo que fue la derrota de Boca ante el Bayern Múnich por 2-1. Un duelo que ya en la previa se podía imaginar uno que el conjunto alemán iba a ser superior, que iba a probablemente ganar el partido. De hecho, hasta el hincha de Boca se veía en la conciencia limpia casi derrotado. Pero también teniendo esa leve esperanza, como todo hincha, sabiendo que es fútbol. Un partido que fue cambiando, tuvo momentos como la mayoría de los partidos de fútbol, pero que en la mayoría, valga la redundancia, del tiempo, el conjunto bávaro fue superior, manejó los tiempos, manejó la pelota, tuvo las situaciones, y el primer tiempo fue en su totalidad de esa manera, con un Boca agazapado en el fondo, con una nula posibilidad de manejar la pelota o de tenerla incluso, no lograba tener más de 20, 30 segundos en el mejor de los casos, como una conexión de pases de otro partido, la pelota con dominio, le costó mucho dar 3 pases seguidos y cada vez que agarraba la pelota terminaba en un zapatazo para sacársela encima, para que ver si alguna cabeza lejos podía llegar a hacer algo. En el primer tiempo no se vio un equipo de Boca, sino que se vio un 11 futbolistas que querían no ser los responsables del gol. No tenían la pelota en los pies, se la querían sacar de encima rápido, entonces no había conexiones, no había posibilidad de construir una jugada, de manejar con 2, 3, 4 pases una transición de defensa-ataque, por más rápida que sea, no necesariamente tiene que ser una transición de esos 25 pases que dan 23 para los costados, 2 para adelante y termina en gol. Pero ni siquiera con 3, 4 pases hacia adelante rápidos como para tratar de romper una línea o aunque sea cruzar la mitad de la cancha. Por lo menos eso fue lo que se vio en el primer tiempo de Boca, que lo empieza perdiendo con un gol olímpico de Olise, que lo termina anulando el VAR por una infracción contra Agustín Marchesín, digo bien, de Sergio Gnabry, que claramente era falta. No sé cómo no la vio el árbitro, porque desde el momento cero en la transmisión nos dimos cuenta de la infracción, y con la repetición quedaba más en evidencia que había un empujón del alemán contra el arquero con pasado en Lanús. Así que termina interviniendo el VAR y lo anula el árbitro del encuentro. Después Harry Kane sí le queda un rebote en el que, error número 1, Harry Kane entra solo y define. Después de ese gol lo puso Miguel Ángel Russo a Ayrton Costa a jugar encima del número 9 inglés. No tuvo grandes chances Harry Kane, después tuvo acto seguido al gol, tuvo una Kingsley Coman, un remate malo de Gnabry que entra por el medio y sin arquero no llega a Coman a empujarla. Después tuvo varias situaciones, un gran primer tiempo de Agustín Marchesín que salvó 2 o 3 jugadas tranquilamente, en lo que al cabo de los primeros 45 minutos era un Bayern que le estaba haciendo precio a Boca. Realmente era... La estaba sacando muy barata el Genesis. Entonces, bueno, ya para el segundo tiempo era plantarse de otra manera. Me imagino una linda cagada a pedos en ese vestuario por parte del cuerpo técnico, porque Boca salió de otra manera. Salió con otra actitud, y yo creo que lo que el hincha de Boca puede llegar a sentirse dentro de la bronca que se le vuelve a escapar un partido sobre el final, con la diferencia del anterior fue empate, en este fue derrota. La actitud de Boca en el segundo tiempo fue digna, durante una gran parte del segundo tiempo, fue digna de tipos que están vistiendo la camiseta de Boca. El primer tiempo fue indigno. El primer tiempo no eran futbolistas merecedores de portar la camiseta de Boca, porque la actitud no lo mostraba. Y el segundo tiempo eso cambió. Y eso creo que es para reconocer y para marcar, si bien no están jugando en un club de barrio que hay que reconocerles las actitudes, que tienen actitud. Están jugando en uno de los clubes más grandes de Latinoamérica,
y del mundo. Entonces hay una exigencia también de que la actitud esté todos los partidos. Pero bueno, es algo que no siempre sobra en Boca en los últimos años, la actitud de los futbolistas, por ende es digno de marcar y destacar lo que pasó en el primer tiempo con Benfica y lo que pasó en el segundo tiempo con el Bayern Múnich. Por otra parte, se da una jugada de esas transiciones rápidas que le faltaban a Boca en el primer tiempo, la recuperación y una muy buena pelota a Miguel Merentiel, que en velocidad fue más que Jonathan Tah, le ganó en el pie a pie, en la velocidad y en el mano a mano. También cuando salía Josip Stanisic, el croata, que también queda pagando, y Merentiel se pone solo mano a mano con Neuer y termina definiendo muy bien ante el arquero compasado de la selección, y empate el partido. En ese momento, durante el relato, yo pensaba, es el empate con más mística de la historia, si esto termina así. Porque Boca no había hecho nada para empatar el partido en el primer tiempo, no había tenido situaciones de gol, y en el segundo tiempo había levantado la actitud, había empezado a llegar un poco más, y tuvo 5, no llegó a 10 minutos en los que fue superior al Bayern Múnich. Entonces dije, es el empate con más mística de la historia. Y no sea cosa que en una de esas termine quedándole otra chance y lo gane. Porque hubiera sido un delirio. Boca en las tribunas se impuso, y sobre todo después del gol, que le dio otro envión. Después, bueno, sobre el final se le termina escapando con el gol de Olise en el minuto 83, 84, a falta de 6, 7 minutos como mucho para el final, que después, bueno, terminan siendo 16 porque agrega 8 el árbitro. Después, bueno, obviamente Boca se mantuvo hasta el final, que no hubo un error, que no es que digo, che, se comieron el segundo gol, como sí pasó en el de Otamendi en el empate 2-2, porque bueno, acá fue una construcción de una jugada que se termina dando Boca en el afán de cerrar. 4, 5, 6, 7 piernas en un. Le queda a Olise, enganchó y definió con el pie abierto al lado del palo. Marchesín, entre que se tiró y le dio tiempo a reaccionar en ese tumulto de gente. La pelota obviamente ya estaba adentro y nada podía hacer. Así que bueno, después se le termina escapando. Y ahora queda atado a una victoria obligatoria ante el Auckland City, algo que igualmente, más allá de clasificación o no clasificación, cuando salió el sorteo del grupo, Boca estaba obligado a ganarle al Auckland por una cuestión de diferencia entre uno de los equipos más grandes del mundo y un semi-amateur. Así que obviamente la obligación está más allá de la aspiración de entrar a los octavos de final y esperar a que el Bayern Múnich le gane al Benfica con una voluntad futbolística de no querer cuidar y descansar las piernas, y también con mucha cantidad de gol. Ahora necesita Boca hacer por lo menos 7 goles, porque necesita también que la diferencia de gol lo acompañe. El Benfica le ganó hoy al Auckland por 6-0, por si hay alguno que no esté al tanto. Ahora la necesidad está en que Bayern le gane por más puntos, por más goles, perdón, para que la diferencia de gol se acomode a Boca. En caso de empate en la diferencia de gol, pasa el Benfica por ahora, porque tiene más goles a favor. Por ejemplo, si el Bayern Múnich le gana 4-0 y Boca golea 3-0 al Auckland, quedan igualados en la diferencia de gol. Pero claro, tiene más goles a favor el Benfica, por ende terminaría clasificando el conjunto portugués. Ahora, si el Bayern gana 1-0 y Boca golea 6-0, es decir, se dan los mismos resultados que hoy, bueno, no el mismo literal porque fue 2-1, pero queda con la diferencia de gol empatado, los goles a favor empatados, el tercer aspecto es el fair play. ¿Sí? Y Boca tuvo a 2 expulsados. Hoy Boca terminó con 2 amonestados, con Di Lollo y con Advíncula, y no recuerdo el partido pasado,
No sé si tengo acá a mano la planilla como para pispear rápido y que no sea extremadamente largo esta búsqueda, porque tengo acá las hojas de la transmisión. Terminó con Ayrton Costa, con Carlos Palacios. Eh, Terminó con 2 también, perdón, pasé la hoja para adelante, queda muy mal eso visualmente. Y hay que sumarle que hoy fue amonestado Marcos Rojo también. Entonces, en cuanto al fair play, está bastante mal Boca. Y el primer requisito, que es el H2H, ya en esta no corre porque dependía mucho de si hoy Boca empataba, cómo era si empataba también el Benfica. Bueno, no vale la pena que me ponga a explicar eso porque ya no corre. Hoy, en esta instancia, lo único que define es la diferencia de gol. Así que va a necesitar de muchos factores. El primero y el principal es ganar. Ya si Boca no le gana al Oakland, ya está, listo. El análisis es otro. Es que a Boca no le da para competir con nadie. Lo cual dudo, porque realmente con la actitud del primer tiempo con Benfica, la actitud del segundo tiempo, y le tiene que hacer 8 goles mínimo al Oakland City. Pero bueno, veremos. Quiero ir a algunos casos individuales. Quiero empezar con los jugadores y después pasar a lo que pasó en el segundo tiempo, que hubo algo muy malo en el segundo tiempo y ahora lo voy a marcar. Un muy buen partido de la dupla central. La verdad, el partido que hacen Lautaro Di Lolo y Ayrton Costa fue muy bueno. Primero porque en el caso de Di Lolo había que plantarse y ser titular en este escenario. Es un jugador que tiene pocos partidos todavía, porque si bien quizá la estadística marca que debe tener una buena cantidad de partidos en primera, ha jugado poco, porque siempre fueron de apuchito de minutos o jugando como lateral derecho, no en su puesto natural. Entonces es un jugador que todavía está acostumbrándose a la primera división. Y así todo lo vi muy firme, lo vi bien, lo vi sin grandes complicaciones en cuanto a la lucha con uno de los delanteros más grosos del mundo, como es el caso de Harry Kane, que en su momento le hizo la marca personal a Ayrton Costa, que, yendo a este otro, es un jugador que tiene muchísima actitud y creo que es de los pocos que constantemente adentro de la cancha representa la actitud que quiere el hincha de Boca. Y eso a la larga el hincha Ceney se lo va a reconocer. Ayrton Costa se va a ganar ese reconocimiento y además futbolísticamente rinde. ¿Qué sé yo? Es un jugador que deja todo en cada pelota. Hoy llegó al límite y de hecho terminó tocado. El partido se lo veía caminar con mucha dificultad. De hecho, termina cometiendo una infracción en la última jugada del partido y termina sin que se ejecute ese tiro libre, producto de la misma incomodidad con su físico, por el dolor. Así que, nada, quería destacar el partido de los centrales. Buen partido de Lautaro Blanco, que el primer tiempo lo sufrió muchísimo, porque acá es donde quiero caer. Alan Velasco tuvo un primer tiempo horrible. El primer tiempo de Alan Velasco. Porque Boca no pasaba al ataque, no cruzaba la mitad de la cancha, y Velasco no daba una mano en defensa. No daba una mano en el retroceso. Era verlo a Konrad Laimer pasar como si nada al ataque, sumado a Olise que hizo lo que quiso, y Blanco estaba ahí, pobre, parado, y así todo respondió bien en la mayoría de las jugadas. Claramente, después si le atacan 2 contra 1, no va a responder siempre, y es por donde más desbordó el Bayern Múnich en el primer tiempo, por el sector derecho. Después, bueno, empezó a intentar encontrar con Rafael Guerreiro y con Kingsley Coman, pero Zenón volvía, Zenón daba una mano. Acá no. Acá era Ayrton Costa cerrándose, pero el cerrarse obligaba a que Harry Kane quede solo, porque estaba Serge Gnabry también. Entonces, la actitud de Alan Velasco de no dar una mano le generaba un quilombo a Boca en zona defensiva. Porque tenía que alguno obligatoriamente quedar solo. Porque era, yo suelto a este para que vos agarres a este, pero para agarrar a este tenés que soltar a aquel, y aquel tiene que venir a agarrar al que soltaste vos, pero dejando suelto un tercero. Entonces, siempre uno terminaba quedando solo.
Y en el gol del Bayern, el que quedó solo fue Harry Kane. El que nunca puede quedar solo. Producto de la poca colaboración defensiva. No digo que el gol del Bayern Múnich fue culpa de Alan Velasco, pero, entre otras cosas, esa falta de colaboración por momentos en la zona defensiva en el primer tiempo derivó en que Leimar termine mandándose al ataque así como quiso. Daba la sensación de que era un partido para que entre Malcolm Braida en lugar de Alan Velasco. Pero que ni siquiera el 20 sale a jugar el segundo tiempo. Ni siquiera. Bueno, no hace Russo cambios para el entretiempo. Y el segundo tiempo sale con otra actitud del equipo. Velasco más participativo, pero la mayoría de las veces siempre haciendo una de más. Partidos de Velasco todavía no logra jugar bien Velasco todavía. No hace valer lo que Boca pagó por él. Pero cambió mucho la actitud, cambió mucho la vibra del equipo. Ya parecía un equipo, algo que en el primer tiempo no pareció y antes lo marcaba, que eran futbolistas que se querían sacar de encima la pelota. Entonces cambió eso en el segundo tiempo y con el empate yo no descartaba la posibilidad de que o termine de esa manera o de que Boca pueda ganarlo. No lo descartaba, porque encima, con el gol, el Bayern Múnich cayó anímicamente. Fue un cachetazo para el Bayern. Entonces, me daba la sensación de que podía llegar a ganarlo si quería. Tema de, bueno, después no le quedó la chance para poder hacerlo. Y acá es donde quiero marcar. No voy a compararlos, porque es una barbaridad por parte de cualquier persona con dos dedos de frente que mire fútbol. No es una comparación, pero muy mal los cambios de Boca. No voy a comparar con los cambios del rival, porque Company se da vuelta. Lo tiene a Musiala, lo tiene a Miller, lo tiene a Sané, tiene a Upamecano, no sé, tiene a Pavlovic, tiene no sé qué otro tanto, ahora nombré a todos los que entraron, pero tiene una gran cantidad de jugadores en el banco que obviamente no las tiene Miguel Ángel Russo. Pero yo miraba y digo, ¿cómo terminan el mismo partido, al mismo tiempo en la cancha jugando Blanco, Sarachi y Braida? Había algo que no estaba bien en el orden. No sé a qué entró Sarachi, si no fue en el lugar de Blanco. Porque si vos querés armar una línea de 5, todo bien, ¿eh? Que se va a ir, todo bien con los problemas extrafutbolísticos, todo bien. Pero ponelo a Marcos Rojo. Si hay problemas extrafutbolísticos, que no vaya al banco. ¿Ok? Yo soy un futbolista que lo tengo en el banco, lo llevo para jugar. Segundo, ¿necesitas cerrar líneas porque querés el empate? ¿Qué tan mal está Marco Pellegrino? Jugó una final desgarrado. ¿No podía jugar hoy un rato desgarrado? ¿Tan mal está? Porque estaba en el banco Marco Pellegrino. Entonces, qué sé yo. O por lo menos eso marcaba la planilla. Que Marco Pellegrino estaba en el banco. No podía entrar Marcos Rojo. O no entra porque tenía una amarilla colgada del primer tiempo. Además de los temas extrafutbolísticos. Cerrar la línea de 5 por otro lado. No poniendo un doble 3 que Sarachi nunca terminó de jugar ni de 3, ni de 6, ni de nada. Y no entró bien en el partido. Ceballos no entra bien. No pidió la pelota, no encaró para adelante, no tuvo algún mano a mano para cambiar o hacer algo. Entonces, los cambios también entran mal. Después, por otra parte, entra Alarcón, que todavía no termina de convencer, pero es parte del recambio. Entra Milton Jiménez, que entró bien al lado de Merentiel en un momento, en el mejor momento de Boca, era Merentiel y Milton Jiménez peleando contra los centrales a esa máquina que juegan ellos y vos decís, che, acá Boca lo aprieta y lo gana. Boca lo aprieta y lo gana. Y esos eran los que te daban esa sensación. Porque lo veías correr a
a Milton Jiménez, lo veías correr a Miguel Merentiel y decías, lo ganan ellos. Lo ganan ellos. Y era esa la sensación, no había otra. Entonces ahí fue el único cambio que termina entrando bien. Y un Braida que no desentonó, la verdad. Entró más o menos. No entró bien, pero no desentonó. No fue fue de los que pocos. A ver, no quiero decir que fue el que mejor entró, porque entraron todos mal. Sacando a Milton Jiménez, que para lo que entró bien. Porque entró a chocar, entró a pelear con los delanteros, con los defensores rivales, pero tampoco le voy a exigir a Milton Jiménez que tenga una en 25 minutos cuando Merentiel tuvo una en 65. La que tuvo la mandó a guardar, ¿eh? Eso habla de lo que es Miguel Merentiel y de la importancia que tiene Merentiel para este equipo. Pero nada, tampoco se le puede exigir más que eso si no le generan juego. Después, bueno, no hay mucho más. Creo que el partido se terminó dando como imaginábamos que iba a pasar, en el primer tiempo sobre todo. El segundo sí, a mí me sorprendió, sobre todo por lo que había visto los 45 minutos anteriores y la posibilidad de que Boca esté cerca realmente de llevarse un punto que hubiese sido dorado para la clasificación y que me animaría a decir que con el empate Boca ya se clasificaba hoy, pase lo que pase, a menos que, bueno, el Benfica también le saca un empate y mejor al Bayern el próximo partido. Ya está, ya no va a suceder. Estaremos obviamente con el partido de Boca Auckland City en la próxima semana con la transmisión. Mañana estaremos con River Monterrey. Así que nada, los invito a que se suscriban para estar siguiendo las transmisiones. Bueno, sin mucho más, los invito a que dejen su me gusta, a que se suscriban al canal, a que activen la campana de notificaciones, a que me comenten qué les pareció el partido, cómo lo vieron, qué sensación les dejó. Y esto que veníamos hablando, los quiero leer e interactuar con ustedes en los comentarios. E invitarlos en la descripción, además de mis redes, para que vayan a seguirme y que también están acá arriba en la pantalla. Está mi mail personal para que puedan contactarse conmigo por esa vía si les gustaría auspiciar este canal, si tenés una marca, un emprendimiento, un negocio, brindás un servicio y te gustaría ser parte de la grilla publicitaria de este canal y obviamente darme una mano también a mí para seguir mejorando este contenido, para poder ampliar y hacer muchas más cosas de las que me gustaría y tengo en mente, pero para eso necesito que pase algo, necesito un cambio de equipo, pero bueno, si puede pasar, se van a venir mucho más contenido, de otra manera también, así que nada. Si les gustaría auspiciar este canal y colaborar de esa manera, en la descripción, ya sea con publicidad o colaborar, pueden contactarse conmigo por esa vía. Está obviamente el mail en la descripción. ¿Cómo lo hace? Gustavo Leguizamón, que es gasista matriculado, que trabaja con la colocación, reparación e instalación de termotanques eléctricos a gas, calefones y todo lo que tiene que ver con el rubro. Es mi gasista de confianza, trabaja en mi casa, así que se los recomiendo también a ustedes. Van obviamente siempre de parte mía y él los atenderá muy, pero muy bien. O como la gente que a mí me respalda de tusabogados.com.ar, que es un estudio jurídico que se especializa en accidentes de tránsito y bueno, todo lo que tiene que ver con ese segundo garrón, no solo de si tenés un accidente, sino también de lo que es el servicio posterior a la reparación del auto. Bueno, ellos se encargan de la parte legal, te puedes contactar con ellos desde las vías de contacto, ya sea en las redes sociales o su WhatsApp, que está todo en la descripción. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, a que dejen su me gusta, a que activen la campana de notificaciones, a que me comenten qué les dejó este partido y a que se vengan mañana para la transmisión del partido entre River y Monterrey. Gracias y hasta la próxima.